Bien, bueno, buenas noches, bienvenidos a cada uno de ustedes, a cada una de las comunidades. Vamos a seguir profundizando en el credo de nuestra fe. En los dos encuentros pasados habíamos abordado el artículo número 5 del credo. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Hoy nos toca el artículo número 6, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una síntesis del artículo número 5. Jesucristo descendió a los infiernos y resucitó entre los muertos. Vamos a hacer la síntesis no solamente por una cuestión de acordarnos, sino porque es importante para articular cada enunciado del credo que vamos viendo. Porque si no, podemos llegar a parcializar si no lo vemos en el contexto global. Es importante tener una mirada global y además porque justamente estos tres artículos, los dos anteriores y el que vamos a ver hoy, que si bien son tres hechos, constituyen un gran acontecimiento, tienen en sí una unidad. Jesucristo muere, resucita y en el medio de esos dos hechos encontramos el descenso a los infiernos, que es como una bisagra del gran acontecimiento. Y bueno, y luego asciende a los cielos. Esta unidad que venimos acá hablando es remarcada, lo habíamos visto en el anterior encuentro, por ejemplo en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Lucas. La vez pasada leíamos parte del capítulo 12 de Juan, que en uno de sus discursos Jesús decía: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Por qué decimos esto? Porque habla de gloria y dentro de la gloria está ese caer en la tierra para brotar. Por eso la unidad del acontecimiento. Y decíamos también que esta unidad la encontramos en el Evangelio de Lucas. Allí tenemos que se nos habla de la resurrección, de las apariciones y de la ascensión, y según Lucas todo eso da la impresión, si uno lo lee con detenimiento, que ocurriera en el mismo día. Justamente ¿por qué? Porque quiere remarcar la unidad del misterio pascual. Bien, entonces vamos a retomar esa síntesis del artículo número 5 para abordar el número 6. Decíamos que Jesús desciende a los infiernos, muere en la cruz y desciende a los infiernos. Lo que queríamos decir con esta expresión es que Jesús murió, que Él experimentó realmente la muerte, llevando al extremo la solidaridad de Él con cada hombre y con todo el género humano, solidaridad que ya había arrancado con la encarnación. La experiencia del descenso es justamente bajar a las profundidades de la muerte. Y con este descenso lleva a la liberación de todos los hombres. Lo que decíamos la otra vez. Su salvación es como que rompe las barreras del tiempo y el espacio y alcanza a todos los hombres, salvando plenamente a todos los que han antecedido a Él. Recordamos aquella antigua homilía que se lee en el oficio de lecturas el sábado santo, que justamente aparece que Adán y Eva, aquellos por el que el pecado entró al mundo, son los primeros rescatados de Jesús, con todo lo que eso implica, ¿no? Bien. Bueno, luego tenemos, Jesús resucita. Veíamos que la resurrección es obra de las tres personas divinas, es obra de la Trinidad. Si leemos la Sagrada Escritura vamos a ver que Pablo hace más énfasis en que a Jesús lo resucitó el Padre, Dios Padre, por obra del Espíritu Santo. Si leemos a Juan o a Marcos, por ejemplo, vemos que cuando pone el término de Jesús, pone resucitó en sentido activo, o sea, le aplica el poder de la resurrección al propio Jesús. O sea, cada autor hace esto justamente para dar un énfasis particular.
Bien. Recordemos algunos puntos importantes acerca de la resurrección. Primeramente habíamos dicho que la resurrección estamos ante un hecho inaudito, más allá de los anuncios que Jesús había dado de que Él iba a resucitar. No se esperaba. De ahí el desconcierto que provocó en los discípulos y en los apóstoles, y la reticencia a creer, ¿verdad? Recordemos no solamente a Tomás, sino después cuando se aparece a más de 500 hermanos, nos dice una parte, y algunos todavía no creen. De ahí la importancia de que la resurrección no dispensa de la fe. Exige esa adhesión a creerle al Señor. Bien, luego veíamos que esa característica de la resurrección como acontecimiento inaudito, que la calificábamos con el término sui generis, algo que es único en su género, incluso se veía en la palabra que utilizan los evangelios, que están en griego, la palabra griega anástasis, se queda corta para decir lo que significa la resurrección. Entonces tiene que empezar a decir otra serie de palabras para tratar de abordar ese misterio. Y veíamos que, por ejemplo, en las cartas paulinas y en los evangelios aparecía complementando la palabra vivificado, exaltado, subido, glorificado, entrado en la gloria. Por eso justamente estamos haciendo esta síntesis, porque el artículo número 6 tiene justamente que ver con esto. Jesucristo, cuando fue resucitado, también fue exaltado. La originalidad del acontecimiento también lo veíamos en el silencio que hace el Evangelio acerca de cómo sucedió la resurrección, de cómo aconteció. ¿Se acuerdan que uno podría pensar, siendo un acontecimiento tan importante, podría esperarse efectos tipo Hollywood? Y sin embargo el Evangelio guarda silencio y solamente nos muestra dos cosas: el sepulcro vacío y las apariciones de Jesús resucitado. ¿Qué implica la resurrección? Bueno, que Jesús vive realmente, vive Él objetivamente, ¿verdad? No es que su impacto en la historia fue tan grande que resucitó en los corazones, resucitó porque su causa continúa. No, lo que decíamos la otra vez, justamente su causa puede continuar 2000 años después porque Él sigue vivo y sigue siendo la fuerza que mueve la historia. Jesús vive y tiene un nuevo modo de ser. Está liberado del tiempo, del espacio y de la muerte. Recordemos aquello que Pablo le escribía a los romanos. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más y la muerte ya no tiene más poder sobre él. Uno va diciendo esto, pero recordemos que esto está cargado de acontecimientos, no son solamente palabras, no es simplemente una clase. Estamos tratando de abordar el misterio. Bien, y veíamos que no vive como una especie de fantasma, sino que la resurrección implica la dimensión, todas las dimensiones de la persona, y por lo tanto no queda excluida la dimensión corporal. Lo cual también veíamos la importancia que exigía para el cristianismo, que no es que está en contra y no ve el cuerpo y la materia como algo negativo, sino que justamente la misma materia, la misma corporeidad, al ser asumida por Jesucristo y también por su resurrección, queda liberada. La resurrección marca en Jesús un nuevo modo de ser y también un nuevo modo de presencia. Y eso lo ligábamos también con la Eucaristía. Cuando nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, estamos comulgando el cuerpo de Cristo resucitado. Y destacábamos tres grandes puntos. Por un lado, la resurrección es fruto de la entrega, fruto de la cruz. ¿Se acuerdan que habíamos visto que muchas veces estamos acostumbrados a decir hay que ver, hay que interpretar a la cruz teniendo en cuenta la resurrección? Y es muy cierto, pero también veíamos que es tan importante contemplar la resurrección a la luz de la cruz,
¿Por qué? Y poníamos aquel ejemplo. ¿Hubiera sido lo mismo que Jesucristo hubiera muerto por un accidente o por una muerte natural? No, la resurrección es fruto de la entrega que hace Jesús, es fruto del amor. Segundo punto que veíamos importante respecto a la resurrección, que con ella se garantiza su mensaje, se garantiza todo lo que él había predicado. Y tercer punto, con la resurrección comienzan los tiempos nuevos. La resurrección de Jesús cambió el paradigma. Recordemos aquello que lo leímos 2 veces, pero bueno, vale leerlo una tercera. Aquello que Benedicto XVI, utilizando el lenguaje de la ciencia y de la biología, se animaba a decir, tratando de poner algo que nos ayudara a alcanzar qué significó la resurrección. Y él decía, es la mayor, y pone entre comillas, mutación, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva que se haya producido jamás en la larga historia de la vida y de sus desarrollos. Un salto de un orden completamente nuevo. Son 2 renglones y medio, y si uno empieza a ver, bueno, las palabras que intentan indicar novedad, cada renglón tiene por lo menos 3 o 4, para indicar justamente el acontecimiento del orden nuevo y cómo cambia la historia. Porque justamente la resurrección no cambia solamente nuestro futuro, la realidad que nos espera, sino que también cambia el mundo, cambia el cosmos, cambia el destino de la historia. A partir de la resurrección, todos, la humanidad entera y cada uno de nosotros, con cada una de nuestras historias particulares, es como si estuviéramos en tensión hacia la resurrección de Jesús que nos atrae. Más allá de todas las dificultades y problemas que podamos tener, digo, esa es como la base creyente de nuestra fe que nos impulsa a seguir adelante. Esos eran los 3 puntos que queríamos destacar acerca de la resurrección, pero finalmente, así de mensaje importante, lo importante es en sí, bueno, sí, nos alegramos porque podemos beneficiarnos de los frutos de la resurrección de Jesús, hoy y algún día. Pero fundamentalmente la resurrección nos pone a celebrar que recuperamos el vínculo de aquel que nos había mostrado el rostro de Dios. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, déjanos ver al Padre? Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Bueno, a ese que decía que en él se veía el Padre y lo habían ajusticiado, ahora resucita. O sea, la resurrección es también celebrar un vínculo, que volvemos a recuperar el vínculo con aquel que nos mostró el rostro del Padre. Bueno, y ahora sí, comenzamos el artículo número 6 del credo. Y estamos en el numeral 659. Lo leemos. Dice así: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Si prestamos atención, vamos a ver que el artículo tiene 2 enunciados. Anuncia 2 cosas. Por un lado, subió, Jesucristo subió, y por el otro lado, está sentado a la derecha de Dios Padre. Y este artículo, por ejemplo, se encuentra así, casi tal cual, los 2 acontecimientos juntos en el Evangelio de Marcos. Incluso ahí al principio del numeral, si ustedes miran, ahí tiene la cita del versículo del Evangelio de Marcos que nombra los 2 acontecimientos en un solo enunciado. Bien, Jesucristo subió y está sentado a la derecha de Dios Padre. Tenemos que atender al lenguaje que utiliza. Capaz que hoy en día nosotros decimos esto y nos queda muy claro qué se entiende por subió y qué se entiende por está sentado a la derecha de Dios Padre. Eso también nos plantea un desafío para la pastoral, para la catequesis, para la evangelización, tratar de ver qué es lo que significa, que es lo que vamos a intentar ahora.
Entonces vamos a comenzar a leer el numeral 659. Comenzamos con la cita de ese versículo del Evangelio de Marcos. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y los instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. Recordemos justamente que Él, para demostrar que estaba vivo realmente y que esa resurrección también implicaba la dimensión corporal, ¿qué es lo que hace? Come y bebe con sus discípulos. Continuamos. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Y aquí vamos a detenernos, porque si uno lo lee medio rápido, puede pasar por alto una de las grandes novedades que trae la resurrección de Jesús. Cristo, aquel que Juan, ahora lo vamos a leer, lo señala como el Verbo de Dios, aquel que estaba con Dios, aquel que era Dios, ahora, después de su encarnación, después resucitado, ha vuelto a Dios, pero ha vuelto con su humanidad. Vamos a leer el comienzo del prólogo de Juan, capítulo 1, y nos dice Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Y salto al versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. El Verbo, la segunda persona de Dios trino, Dios unitrino, estaba con Dios, era Dios como tal, era infinito. Y ahora este Verbo, con la encarnación, se hace carne, o sea, se hace humano. La carne significa la humanidad en lo que tiene de débil, en su mortalidad, se hace limitado. Recordemos que esto Pablo llamaba la kenosis. Él decía: Jesucristo ha hecho la kenosis, o sea, se vació, se despojó de la gloria divina. Cristo abandonó el mundo de Dios, se rebajó a los hombres compartiendo la humanidad. Y ahora se nos dice que Él ha ascendido al cielo llevando a esa humanidad de la que Él había asumido. Esta humanidad que asumió y que ahora había sido vivificada por su resurrección no es desechada. La asumió con la encarnación y ahora, luego de su resurrección, la lleva al centro de Dios mismo. Si uno trata de contemplarlo, de tratar de penetrar en lo que significa esto, nos dice muchísimas cosas. Uno de nosotros, uno de nuestro género humano, está con Dios y en Dios en toda la dimensión de su persona, inclusive en la corporal, como humanidad resucitada. O sea que toda la humanidad participa plenamente de Dios. Y hoy, el día de la Asunción de la Virgen María, también lo celebramos. María asunta en cuerpo y alma está con Dios. Ha ingresado a una nueva realidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, acá entramos en el misterio y lo que nos toca a nosotros es celebrarlo en la fe y también esperarlo.
Vamos a continuar leyendo el numeral 659, donde lo habíamos dejado. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra ante Pablo como un abortivo, eso es referido a Pablo, en una última aparición que constituye a este en apóstol, que constituye, o sea que lo hace apóstol. Número 660. El carácter velado de la gloria del resucitado durante este tiempo se transparenta en sus palabras misteriosas a María Magdalena. Todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Esto indica una diferencia de manifestación entre la gloria de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Padre. El acontecimiento, a la vez histórico y trascendente de la ascensión, marca la transición de una a otra. Jesús, luego de su resurrección, se aparece como primeros testigos a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos. En este tiempo, las apariciones, y esto es importante destacarlo, tienen diferente intencionalidad. Cuando Jesús se aparece, uno leyendo con atención descubre que algunas apariciones son apariciones de reconocimiento. Se aparece para que lo reconozcan. Hay que reconocer que aquel que estuvo crucificado ahora está resucitado. Recordemos, por ejemplo, el pasaje de Emaús. Aquellos dos discípulos que iban de camino fueron incapaces de reconocerlo. Jesús aparece para que lo reconozcan y aún así no lo reconocen hasta que Él les abre los ojos, les